Buenas tardes, estimado auditorio del gran estado de Sonora. Apreciado Fernando, les habla el general de división, diplomado de Estado Mayor retirado, Juan Alfredo Oropeza Garnica. Me da gusto saludarlos. El diccionario de política de Frank Bailey dice que la ciencia política consiste en el estudio de la política a todos los niveles, de los cuales el básico es el estudio de los conflictos colectivos y su resolución, que constituyen el principal campo de interés. La larga presencia de la crisis sanitaria petrolera y la contracción de la economía al 2.4% en el primer trimestre ha desvelado una serie de conflictos que en otros tiempos sería imposible que brotaran, como la mala renegociación del TEMEC hecha por un ausente subsecretario de Relaciones Exteriores, la súbita desaparición de reconocidas instituciones que prestaban servicios sociales más o menos eficaces y fueron mal sustituidas, desdén a las instituciones científicas y culturales que les regatean presupuestos. Muchos grupos clientelares dependientes de la voluntad gubernamental son enorme sangría al erario. La imposición de un gobernador por un periodo de 5 años, cuando la convocatoria era por 2, presupuestos insuficientes para la política socioeconómica, un Consejo Nacional de Salud que no opera para atender la pandemia y el titular del ramo delega su autoridad en un subsecretario, mientras las conductas delictivas violentas van al alza. Cárteles impunes regalan despensas en 10 estados de la República para promoverse. El director del IMSS hizo declaraciones sesgadas del abasto de recursos de salud y de una presunta factoría en Michoacán para fabricar respiradores. Fue refutado por el gobernador de la entidad, adicionándose otros gobernadores a rechazar los insumos de salud. Bloque de gobernadores que quieren un nuevo pacto fiscal. El señor presidente de la República decreta apoyos económicos para 19,440 empresas. El Banco de México ejecuta un plan para evitar la quiebra de las empresas nacionales afectadas por el COVID. El Consejo Mexicano de Negocios con el BID Invest gestionó un crédito revolvente por $3,000 millones que podrían multiplicarse 4 veces al año para micros y pymes, sin costo para el gobierno, con el aval de Hacienda. Fue celebrado por el señor secretario Marcelo Ebrard y la secretaria de Economía. Pero al día siguiente, el señor presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, textualmente comentó: de acuerdo a la experiencia, aunque sea para apoyar a la pequeña empresa, para el crecimiento económico, aunque sea empleado para crear empleos, lo que está demostrando es que estos rescates de arriba son corrupción, son sinónimos de corrupción. Resulta inaudito y difícil de entender toda esta aparente descoordinación gubernamental que a nada bueno conduce. La sorpresa mayúscula para los mexicanos fue enterarnos que el Ejecutivo Federal envió a la Cámara de Diputados un proyecto de ley que tiene por objeto, en caso de que se presenten emergencias económicas, la Secretaría de Hacienda podrá reorientar recursos asignados en el presupuesto de egresos para destinarlos a mantener la ejecución de los proyectos y acciones prioritarias de la Administración Pública Federal. Con esto, de ser aprobado, se anulan las facultades de la Cámara de Diputados en materia presupuestal. Significaría que el presidente podría cambiar el presupuesto sin la aprobación de la Cámara Baja, sin importar lo que los diputados discutan, acuerden y votan. Las reacciones no se han hecho esperar. El diputado Porfirio Muñoz Ledo tomó posición en contra de otorgar facultades unipersonales al Ejecutivo al margen de la Constitución. Muñoz Ledo agregó: mientras seamos mayoría debemos de adoptar las reformas mediante un debate público y consulta con los gobiernos de los estados. De manera similar se han expresado integrantes de Morena y de todos los partidos, y se discutirá en el Parlamento abierto. El doctor José Narro Robles fue rector de la UNAM y secretario de Salud. Externó que las cifras del subsecretario López-Gatell no cuadran, generan desconfianza e incertidumbre. Dijo que muchos casos de COVID-19 se encuentran en la estadística de influenza. Muchos muertos de coronavirus están en el capítulo de la neumonía típica y similares. Por esto justificadamente hay desconfianza en las cifras de la pandemia.
que la diferencia es tal que podrían estimar una cifra de entre más de 150,000 y 500,000 personas contagiadas. Por eso no se puede creer. Esta administración asumió el poder con amplio margen democrático. Es un gobierno de mayoría en el Congreso de la Unión, con gran poder decisorio. Es difícil entender la obstinación de abrir día con día frentes de batalla contra adversarios reales o ficticios. El interés nacional reclama tiempos de unidad ante las tantas adversidades. No necesitamos enemigos externos, con los internos bastamos. Hay que utilizar la política como arte de lo posible para llegar a la concordia nacional y a una comunicación social seria, porque la vida política del país depende de los flujos de información. Como ejemplo, si los individuos ignoran en qué consisten las leyes, no pueden obedecerlas. Los saluda desde la ciudad capital con invariable respeto el general Juan Alfredo Oropeza Garnica.